Y nosotros a esta hora vamos a hablar de otra negociación, otra reunión, porque la ministra del Interior, Carolina Toá, encabezó precisamente un encuentro por un acuerdo transversal de seguridad, esta vez con la oposición. Vamos a conversar sobre esta reunión con una de las participantes también en este encuentro, la secretaria general de la UDI, María José Hoffman. María José, gracias por esta conversación. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Matilde, muchas gracias a ti por el contacto, acá muy bien. Usted llegó sin nada a la reunión. Como sin nada. No llevó nada. No, llegamos a escuchar como corresponde en una primera reunión, las confianzas son muy relevantes en esto. Me refería a la guitarra que llevó el senador Chaguán. ¿Qué le pareció? No fue de parte nuestra, fue de parte del senador. Yo lo sé, por eso. ¿Qué le pareció el acto este? No, porque la verdad es que no era con el presidente, entonces tenía menos sentido, pero bueno, cada partido es libre de manifestar su apoyo como le corresponde y solo le puedo decir eso. Bien, María José, yendo a lo central, ¿cómo fue esta reunión? ¿En qué tono fue? ¿Y qué fue lo que se sacó en limpio? A ver, Matilde, fue una reunión muy sincera que nosotros por supuesto que agradecemos y quiero partir haciendo una distinción. Esta reunión fue también convocada cuando el gobierno del presidente Piñera asume, al primer mes también se convoca a una reunión parecida, donde lamentablemente no existió la misma voluntad política. Y lo quiero dejar establecido porque creo que vale la pena recordarlo. La ciudadanía se puede preguntar o puede decir, bueno, es lo que corresponde de una posición constructiva. Yo creo lo mismo y por eso estuvimos ahí con el senador Macaya. Pero eso no fue así hace 4 años atrás, donde se restó el Partido Comunista y el Frente Amplio y hubo mucha presión para el Partido Socialista. Entonces, quiero marcar esa diferencia porque esto muestra un rumbo distinto, una oposición constructiva que está desde el Partido Republicano, la UDI, Evópolis, Renovación Nacional, como nos parece que tiene que ser una buena reunión. La reunión fue bastante sincera y en eso yo quiero también marcar una diferencia de la disposición porque este gobierno ya lleva 8 meses y es primera vez que hemos sido convocados formalmente a participar de una reunión así para poder, en primer lugar, Matilde, transmitirle al gobierno nuestra prioridad, que es la delincuencia y la seguridad de los chilenos. Nosotros quisimos llevar a la mesa del gobierno, a un lugar tan importante como es en La Moneda, a transmitirle el dolor y la inseguridad que sienten hoy día los chilenos. Y eso nos parece que obviamente es una buena oportunidad y le planteamos en esa reunión nuestras prioridades, recogimos muchas inquietudes que tenían varios alcaldes, porque aquí hay, Matilde, muchas reformas puestas sobre la mesa, proyectos de ley pendientes, pero también muchas veces se puede avanzar con voluntad política, quizás a veces en actos administrativos que también son muy relevantes. Yo quiero valorar esta reunión, pero tampoco quiero ser tan positiva o tan optimista en la medida que una cosa es lo que dicen y otra cosa es cómo votan en el Congreso. Y eso está por verse, Matilde. Pero usted dio otro tono en la conversación con el gobierno. Hemos visto lo que pasó en la Araucanía, donde claramente hay una posición bien distinta con la que entró el gobierno. Vemos que hoy hay una ministra del Interior que es muy distinta a la anterior. Por eso, ¿cómo ve el tono? Partiendo por ahí. Por supuesto que el tono siempre se valora, que el presidente después de 8 meses haya estado en la Araucanía. Es muy difícil, Matilde, en política pública hacer cambios sociales o transformaciones importantes en la legislación e institucionales cuando no se siente, cuando no se vive, y sabemos que el presidente había estado en una posición bastante distinta. Y yo, más allá de calificarlo como una nueva voltereta, porque creo que hoy día hay que darle la oportunidad de entender que quieren hacer las cosas distintas. Creo que ayer el presidente fue bastante humilde en la entrevista que dio, cuando dice esto de otra cosa es con guitarra y él mismo lo asume. Bueno, habla de una realidad que nosotros hemos visto hoy día, pero que la verdad, Matilde, nosotros esperamos que eso se traduzca en cosas concretas. Perfecto. ¿Por qué? Porque el presidente en esto tiene un prontuario importante de votaciones negativas en materias muy relevantes en el resguardo y la seguridad, no solamente en la Araucanía, sino que también en proyectos muy simples, como hemos visto que se han ido rechazando durante los últimos tiempos. Si el presidente de verdad quiere cambiar de actitud y entender que esta es la prioridad número 1 de los chilenos, va a contar con toda la oposición. Y me atrevo patudamente a hablar por todos, pero también es importante que él cuadre a sus
propios legisladores a ver si son capaces de sacar este tipo de reformas que son absolutamente necesarias para los niveles de delincuencia que estamos viendo hoy día. Ahora, María José, ¿cómo va a seguir trabajando? Porque esta era la primera reunión con la oposición, con los presidentes de partido, con los secretarios generales, pero después esto tiene que seguir porque hay un plazo que se ha dado el mismo gobierno de que de aquí a fin de año esto tiene que tener un resultado concreto. ¿Cómo sigue? Sí. ¿Cuáles fueron los compromisos? ¿Cómo se sigue trabajando? Mire, básicamente nos pareció que la propuesta de seguir a través de parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara, nos parece que es la mejor manera, porque nosotros tenemos muchos expertos, y de hecho le quiero contar que hoy día en la mañana tuvimos una reunión con el presidente de la UDI, con los 3 exministros del Interior, Rodrigo Delgado, Andrés Chadwick y también Víctor Pérez, para poder entender también, porque uno no es experta en todos los temas y ellos por supuesto que tienen mucho más al dedillo saber dónde realmente existen esos conflictos y esos dolores sociales. Por lo tanto, hoy día poder tener una persona tanto en las 2 cámaras para poder acelerar esta tramitación nos parece positivo. Pero vuelvo a poner, creo que aquí el eje por el peso de la prueba va a estar dado por la capacidad de juntar los votos para lograr votaciones tan importantes como muchos de los proyectos que hoy día están durmiendo en el Congreso. Hablamos puntualmente, y yo en esto quiero ser muy cuidadosa, creo que le corresponde más a la ministra contarlo, pero sí vimos 3 proyectos que le puedo decir con confianza, sé que no me estoy yendo de tarra, pero que tiene que ver con el proyecto de la infraestructura crítica, el proyecto también de las inteligencias, que es un proyecto que lleva mucho tiempo tramitándose en el Congreso, y también el tercer proyecto, no me acuerdo ahora, pero era bastante... ¿Usurpación? Usurpación, sí, muchas gracias. Esos son los 3 proyectos que, más que un acuerdo, son proyectos que hoy día se están tramitando, pero que son solo una parte, porque aquí hay algo que le planteamos al presidente, a la ministra, al presidente a través de la ministra, que tiene también que ver con, en el fondo, estos nuevos proyectos de ley o estos cambios administrativos, también tienen que ver con que el presidente hoy ejerza la ley actual, la ley vigente. Y cuando a mí me preocupa lo que plantea el presidente, cuando si efectivamente tiene diferencias sobre la aplicación de la ley antiterrorista, si va a la Araucanía y se da cuenta que realmente sí hay terrorismo y que es terrible lo que se vive allá, bueno, ahí tiene una herramienta que tiene que usar. No sacamos nada, y eso es parte de lo que le planteamos, Matilde, no sacamos nada creando y creando leyes que finalmente el presidente de la República no aplique. Por lo tanto, lo primero que le planteamos fue la necesidad urgente de aplicar la ley antiterrorista y de aplicar las leyes vigentes. Ahora, la respuesta del gobierno, y quiero preguntarle bien concretamente cómo lo resolvieron en la conversación, porque el gobierno siempre ha dicho que esta ley antiterrorista, puede tener, digamos, un nombre y una cantidad de penas que son mayores, pero está la dificultad en poder efectivamente procesar y condenar a alguien bajo esa ley, que prefieren ocupar otro instrumento que permita condenar a una persona, pero tal vez con penas más bajas. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Bueno, eso nos parece que no es adecuado. Por algo tenemos una ley que efectivamente, si el presidente considera que no es la adecuada o que es insuficiente, bueno, el camino es modificarla. Pero no puede ser tratado un delito terrorista como un delito común. Y eso creemos que es un error por parte del gobierno y es parte también de lo que le planteamos, porque si vamos a generar estos acuerdos transversales que son necesarios, bueno, no podemos obviar la legislatura vigente. Yo puedo compartir incluso que es una ley que hoy día tiene que ser modificada, pero el presidente no puede renunciar a ejercer la ley vigente ni tampoco a querer modificarla. ¿Usted cree que hay un tema ideológico de por medio? Bueno, es evidente que a la izquierda en general le ha costado mucho acercarse a estos temas, pero también la realidad o la misma guitarra también te obliga a entender que el cargo te embiste de ciertas facultades y uno se va dando cuenta de lo importante que es tener este tipo de herramientas. Nosotros queremos que el presidente las use, nosotros vamos a apoyar ese tipo de decisiones, porque en esto, más allá de que hoy día el presidente aparentemente pueda subir en las encuestas, eso a nosotros no nos importa. Este, Matilde, es el dolor más importante que tienen los chilenos, y el mismo subsecretario y la misma ministra también en una
en una sinceridad bastante conocida, porque no hay ningún dato secreto que se nos haya entregado. Nos contaron, nos explicaron bien las cifras, que nosotros teníamos información principalmente a través de los exministros, pero también que ellos validaron que tiene que ver con hoy día la cantidad de homicidios ha aumentado, homicidios que están mucho más profesionalizados o que han mejorado, digamos, su sofisticación en el homicidio. Antes eran, no sé, muchos por crimen, pasionales, qué sé yo, otro tipo de herramientas. Hoy día son con armas. Y ese es un tema, yo le voy a poner un ejemplo, Matilde. ¿Se acuerda usted que hace unos pocos días tuvimos un asesinato, 5 personas asesinadas en la Florida? Así es. Que andaban 3 personas más 5 personas arriba de un auto de alta gama. Bueno, ¿qué hubiese pasado si ese vehículo se topa con un carro patrullero de carabineros? ¿Cuál es la proporción sobre las fuerzas entre uno y otro? Y ahí es donde nosotros pusimos nuestra mayor relevancia en poder acompañar y darle herramientas a Carabineros. No solamente herramientas en términos de sueldos, de carrera administrativa, sino que es muy fácil apoyar a Carabineros cuando descubre un delito o lo difícil es en situaciones críticas. ¿Qué hubiese pasado, Matilde, si esta patrulla se encuentra con este auto? ¿Cuál es la proporción de fuerzas para poder enfrentarlo? ¿Y qué receptividad encontró en ese argumento, María José? Perdone, no le escuché. ¿Qué receptividad encontró frente a ese argumento? Mire, la mejor de las voluntades, y en esto yo quiero distinguir, y obviamente que ha sido un avance para este gobierno poder contar con personas y sobre todo con mujeres con la experiencia y la talla que tienen principalmente la ministra Toá y también la ministra Uriarte, y se ha visto, digamos, hasta ahora los resultados, pero la verdad es que en esto yo quiero ser súper cautelosa y va a depender de lo que sean capaces de generar, de acordar en el Congreso. Dos cosas muy breves. Lo primero, ¿a quién va a poner la UDI como sí hubo interlocutor? receptividad, yo quiero ser muy clara con eso. Hubo receptividad, pero eso tiene que traducirse en proyectos de ley concretos en el Congreso. ¿Quién va a negociar por la UDI? Bueno, es una definición que tenemos que construir tanto desde la Cámara, hay una bancada que tendrá que designar un representante y lo mismo en la Cámara, en el Senado, digamos. Pero eso es algo interno. Hoy día era el plazo final para inscribir candidaturas dentro de la UDI. Usted y el senador Macaya son los que presentan lista. No hay competencia, no significa que no hayan ahí rivalidades, pero ustedes entonces se quedarían con la mesa. ¿Qué es lo que los lleva a esto y cuál es la proyección de la UDI para los próximos 2 años? Me cambié el tema rápidamente. Es que nos queda poco tiempo, me dijeron que tenía otra entrevista. Sí, no, es que estamos también en ese proceso. No, mire, efectivamente han sido meses muy difíciles para esta directiva, llevamos casi 11 elecciones y fue muy duro, pero bueno, como para todo el resto de los partidos políticos. Y sí, efectivamente con Javier estamos muy comprometidos en seguir avanzando en la renovación de la política. Vamos a presentar una lista hoy día en la tarde, a las 8 se cierran las inscripciones, completamente distintas. Estamos muy agradecidos a todos los que nos acompañaron, pero queremos seguir avanzando en renovación y en una distinción que quiero ser muy clara. La UDI es un partido de convicciones que ha sido un gran aporte a Chile en los últimos 40 años, pero también un partido firme en sus convicciones, pero también dialogante. Y eso es algo que queremos que nos distinga, porque cuando uno está convencido de sus ideas, no tiene temor de sentarse en una mesa a conversar, a dialogar, a mantener sus posiciones, pero también a construir. Así que, bueno, no sabemos todavía, a lo mejor usted tiene más información que yo, si vamos o no a tener competencia, pero todo indica que vamos a tener un partido bastante ordenado. Muy bien, María José Hoffman, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Ahí vamos a ver las novedades en una hora más. Que esté bien. Muchas gracias, Matilde, y solo decirle que la única misión que teníamos hoy día era transmitirle al gobierno uno de los dolores más importantes que tiene que ver con la delincuencia y esperamos que eso se haga eco en proyectos políticos importantes y sobre todo que ellos consigan los votos, porque los que están al debe es precisamente el gobierno. Muchas gracias. Gracias.